Lo repito. Si ya lo tenemos, hermanos. Si ya lo tenemos, la palabra de Dios dice así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que él decía. De Judea, donde iban, y él hizo como iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaban sentados con ellos en la mesa. Tomó el pan y lo bendijo, y partió, y les dijo. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desvaneció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Levantándose con la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido y cómo le habían reconocido al partir el pan. Asimismo, vamos a recibir el mensaje a cargo de nuestro pastor. Cuando las escrituras toman sentido en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, en este día para dar gracias al Señor. Y pues también después de haber tenido esta exposición, hermanos, del recorrido de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Soberano Dios, te bendecimos y agradecemos que inicio a fin tú nos has legado tu palabra. Y agradecidos estamos porque a través de ella llegamos al conocimiento de la verdad de Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre, parte de lo que es tu plan eterno de redención en la persona de tu amado Hijo, en aplicación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Abre una vez más vuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, tome y nos dé el sentido que requerimos para vivir en el creer y en el esperar. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y vamos a permanecer allí en ese pasaje de la Escritura para que podamos, hermanos, juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Algo que quiero reiterar, hermanos, algunas de las frases que he estado trabajando para el inicio de los diferentes sermones durante este mes, esta es una de las otras frases. No solo es saber las Escrituras, sino también creerlas. Las Escrituras son para ser sabidas y para ser creídas. Cuando las Escrituras toman sentido en nuestras vidas. Somos conscientes, hermanos, si en algún momento, ¿verdad?, hemos de recordar o recordamos el himno 141, en el himnario Solo a Dios la gloria. Tiene como título, Abre mis ojos para ver. Parte de su primera estrofa es así: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dame la clave de tu saber, tu voluntad sabré, mi rey. El tema del día de hoy, hermanos, tiene, vamos a decirle así, dos momentos. Y ambas están relacionadas. Una, cuando le tomamos sentido a las Escrituras. Decimos verdaderamente esto es lo que Dios quiere para la vida y esto es la palabra de Dios. Pero de igual manera hay otro momento, hermanos, cuando ya no somos nosotros que le tomamos sentido a las Escrituras, sino son las mismas Escrituras que toman nuestro sentido. Y esto corresponde a uno de los primeros temas, cuando las Escrituras gobiernan la vida. Ahora, por allí hay una imagen, hermanos, poco chusca, de un niñito que así desesperado y angustia dicen: ¿por qué, Señor? Y de pronto sale otra imagen del mismo niño sonriendo. Ya me acordé. Sí. A veces preguntamos, pero nosotros mismos nos respondemos, ¿verdad? Y esta es la realidad, hermanos, de verdad, no todo toma sentido de la noche a la mañana. La misma Escritura ha tenido todo un proceso
Por eso se le llama que la revelación de Dios es progresiva. Así como la luz de la aurora dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entendemos que el Antiguo Testamento es el anunciamiento y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Primero de Pedro 1, 10 y 11 dice, hermanos, que los profetas indagaron, buscaron para tener certeza del centro y el corazón de las Escrituras en la persona de Jesucristo. Y en base a eso escribieron, hermanos, que el centro de las Escrituras es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este libro de Lucas, hermanos, está en un contexto de enseñanza, aprendizaje. En sí, hermanos, este texto de Lucas 24 tiene 3 relatos y todos son aleccionadores. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen un contexto de aprendizajes. Porque muchos podemos aprender, bueno, esto lo tomo de una apreciación que se hace de general del libro de Lucas. Muchos aprendemos en retrospectiva, otros aprendemos en el momento y otros aprendemos por adelantado. Y en este libro de Lucas, hermanos, se presenta que quienes son partidarios, quienes son actores y parte de la escena de este relato bíblico, hermanos, aprenden en retrospectiva. Pues todos conocían y sabían, pero hasta que no les recordaban lo que ya conocían, no aprendían. O sea, no les caía el 20. No le hallaban el sentido a las cosas. Y en este caso, las Escrituras mismas, hermanos, serán aquellos que será clave para que ellos tomen sentido de las Escrituras en sus propias vidas. Partamos pues de Lucas 24, específicamente el verso 6, el verso 4 al 8. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, este es en el contexto del día de la resurrección, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y viene la expresión, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado. Y resucita el tercer día. Y viene esta expresión. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fue necesario el que les recordaran, hermanos, Lucas. Pedro usa una frase muy parecida. Dice que entre tanto que está en el cuerpo, le es necesario, dice, estarle recordando estas cosas periódica y continuamente, hermanos. Así que en muchos contextos nosotros podemos aprender. Ahora, partiendo pues de este pasaje del contexto, porque estaremos abordando en el camino de Emaús, pero el pasaje, hermanos, se posiciona desde el capítulo 24, verso número 1, ahora sí que en un amanecer. Observemos, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro. Muy de mañana quisiera el amanecer. Esto importa mucho, hermanos, puesto que esto que sucederá en el aspecto físico representará un avance espiritual, puesto que a través de la resurrección de Jesucristo se constituyó en un nuevo amanecer para la humanidad. Esta realidad física, hermanos, será también realidad vivencial en un grupo de discípulos de Jesús, como es en el hecho de la resurrección de su Maestro. Reitero, también a ellos les amanecerá. Es así como un nuevo comienzo les llega. La luz en las tinieblas resplandece y el amanecer de un nuevo día sucede, hermanos, como resultado de que el Señor Jesús resucitó. Ese es el contexto de Lucas 24. Ahora, preciso esto, hermanos, porque daré una semblanza de estos 3 relatos. Partiendo de las mujeres, que son quienes están en el sepulcro, van y son los primeros testigos presenciales de la resurrección del Maestro. El texto dice en Lucas 24, la última parte, y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres, estas, hermanos, después de escuchar a los 2 varones con vestiduras resplandecientes, estos 2 varones les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el mismo texto de la Escritura dice, hermanos, que lo que aconteció, dice la palabra del Señor, no está aquí, sino que ha resucitado.
Después de ello, hermanos, de las palabras, de escuchar estas palabras y de recordar, ahora no solo escuchar, sino ahora recordar las palabras de Jesús, su vida se transforma. Pues la Biblia dice, ellas se acordaron de sus palabras. Y viene la expresión, hermanos, que fueron y dieron aviso, aun cuando sus palabras, dice, les parecían locura a los discípulos y no las creían. Y luego encontramos el relato de los discípulos en el camino de Emaús. El mismo texto señala de los versos 13, hermanos, al 35, el relato de estos dos personajes. Solo se nos dice el nombre de uno de ellos, se llamaba Cleofas. Los discípulos en el camino de Emaús, después de reconocer al caminante que los acompañó y hasta cenó con ellos. Pues el verso 15 así lo presenta, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Luego el verso 30 presenta y dice, y aconteció que estando sentando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Posterior a ello les abre los ojos, como lo presenta el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y no solo les abrió los ojos, dice, les avivó el corazón con el poder de las Escrituras. Ellos recuerdan claramente, según el verso 32, se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Las mujeres, estos dos discípulos en el camino de Emaús. Y luego, hermanos, el mismo relato se centra de los versos 36 al 49 en los discípulos, específicamente los 11. Verso 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Al encontrarse, hermanos, con su maestro resucitado, quienes se les apareció, le mostró su cuerpo, las heridas prácticamente, y después de comer delante de ellos, como lo presenta la palabra, hermanos, dice la palabra allí en el 24:36, que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo están los discípulos? Espantados y atemorizados, dice el verso 37, pensaban que veían espíritu. Es ahí donde Jesús, hermanos, les muestra su cuerpo y les pregunta por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene cuerpo ni huesos, como veis que yo tengo. Y posterior a ello, hermanos, comió con ellos. Les mostró las manos y los pies, dice el verso 41. Como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Todo esto sucede, hermanos, en ese encuentro que tiene con los discípulos. Pero no solo comió con ellos, les aclaró muchas cosas, aunado, hermanos, a que les abra el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Vean el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora bien, hermanos, detengámonos a considerar a los del camino de Emaús, específicamente los versos 13 al 35, los cuales primeramente el texto dice, hermanos, que oyeron, pero no comprendieron hasta que vieron. Sus ojos se abrieron y fue allí que entendieron. Esa es la síntesis de este pasaje de la Escritura. Ahora, vamos a observar, hermanos, las realidades existenciales de estos dos discípulos, que de otra manera es una representación de cómo están los demás discípulos. ¿Qué se nos dice en cuanto a sus realidades existenciales? Tomemos a consideración lo siguiente, hermano. En el 24:16 nos dice que los ojos de ellos están velados. Observen, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Bueno, eso tiene muchos relatos porque a otros discípulos les sucedió lo mismo. A la misma María Magdalena, solo hasta que escuchó hablar a Jesús es que dijo, maestro. No solo esto, hermanos, los ojos velados, también hay tristeza en su corazón. Verso 17.
¿Qué pláticas son estas? Les pregunta Jesús. ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hay congoja, hay aflicción en su corazón. Y como consecuencia, hermanos, eso imprime desesperanza. Vean el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Hay desilusión, desesperanza en sus vidas. Y aunado a esto, hermanos, no dimensionan lo que de antemano ya conocen. Hay cosas que saben, pero no las dimensionan. Verso 25, que es el cuestionamiento que le hace Jesús. Verso 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Son insensatos y tardos de corazón. Esta es la realidad, hermanos, existencial de estas personas. Y en algún momento creo que pasamos por esta encrucijada, hermanos, de sentirnos así. No vemos a veces la tristeza, la congoja, la desesperanza. No entendemos todo lo que el Señor dice o hace. Y los salmistas preguntan: ¿por qué? ¿O cuándo, Señor? Entonces, todos nosotros de otra manera somos representados en la vida de estos discípulos, hermanos. Pero es necesario ir a las Escrituras. Porque aquí, ¿qué tuvo que pasar para que sus condiciones de vida cambiaran? ¿Sí? Bueno, el mismo texto habla, hermanos, de que este pasaje nos aborda como tema central, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos tuvieron un encuentro con el resucitado. Pero también tuvieron un encuentro con las mismas Escrituras y un encuentro con la comunidad de discípulos. Pues el texto dice que ellos conocían exactamente dónde estaban los 11. Bueno, aunque haya una nota aclaratoria que probablemente eran 10, porque pues Tomás no andaba por esos rumbos en esos días, ¿no? Pero una manera de expresar, por eso dicen, es una expresión, 11, aludiendo a los discípulos. Pero lo que sí dice, hermanos, es que en el verso 33 hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, volvieron a la comunión de los santos. Y aquí importa, hermanos, la comunión que llevamos con Jesucristo, la comunión con la palabra y la comunión con la iglesia. Son sustento, base, hermanos, para que nuestra fe se mantenga también viva y nuestro corazón siempre esté ardiendo. Ahora bien, esto tenemos que tomarlo en cuenta y hacer esta precisión, hermanos. La condición de estas personas van a cambiar, no por acción humana, van a cambiar por acción divina. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? El mismo relato de la Escritura se nos dice, hermanos. Observemos el verso 27. Que se les tuvo que explicar las Escrituras. Aunque las conocían, se les tuvo que interpretar y explicar. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Sí? Es decir, el Señor hizo todo una travesía, un recorrido del Antiguo Testamento en pasajes muy claves en relación a su ministerio y a todo cuanto ha acontecido. ¿Sí? ¿Qué les explica? Que el Cristo habría de padecer todo lo que aconteció y luego entrara en su gloria, acorde al verso número 26. Les explica, les abre las Escrituras, les interpreta las Escrituras, les explica, les muestra una vez más, hermanos. A veces hay cosas que se nos han pasado por alto y alguien nos las tiene que recordar. Y la palabra recobra vida en vuestras vidas y le hallamos sentido a lo que está aconteciendo y pasando. También sus ojos tuvieron que ser abiertos. No los abrieron físicamente, veían, pero su entendimiento no vislumbraba la realidad presente. Verso 31, reitero, ¿verdad? Les fueron abiertos los ojos.
Esa es una expresión que es Dios el que obra allí. Les fueron abiertos los ojos. Y la palabra de Dios dice allí, hermanos, y le reconocieron. Solo allí le reconocieron. Hay muchas personas, hermanos, que sí les mostramos a Cristo, pero es necesario la acción del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, el poder de Dios para que verdaderamente sus ojos no son los físicos, sino los ojos de su entendimiento. Esta labor, hermanos, la va a ejercer Pablo en su ministerio, por orden del mismo Señor Jesucristo. Pues cuando lo manda a predicar, le dice, te envío para que abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo a la de Dios. Esa función sigue habiendo, hermanos. Recordemos que Pablo mismo fue cegado hasta que volvió y recobró la vista por la oración que Ananías hizo por él. Los ojos físicos y los ojos del entendimiento tenían que ser abiertos, hermanos. Y como tal, ¿verdad? Se les tuvo que abrir, exponer, mostrar las Escrituras una vez más. Verso 32. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. ¿Sí? Cuando nos abría las Escrituras. Es importante, hermanos, pues que estas acciones divinas tengan que seguirse orando nosotros para que se siga explicando las Escrituras. No solo diciendo, sino explicando. Que los ojos del entendimiento sean abiertos era parte de la oración del apóstol Pablo. Oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos. Pero también, hermanos, que continuamente la Escritura se esté leyendo, estudiando, mostrando, publicando. Parte de la labor de Pablo para con Timoteo fue instarlo a que, entre tanto que voy, ocúpate, le dijo, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura implica, hermanos, la lectura pública de la Escritura. Ahora, todo esto conllevó, hermanos, a que verdaderamente su condición de vida fuese transformada, renovada. La llama ardiera nuevamente en sus corazones, la llama de la esperanza, de la confianza, de la fe como tal. Y es así como podemos decir esta frase, que la tristeza se convirtió en gozo. Ahí acabamos de leer el verso 32, y ellos están contentos, dice que su corazón ardía cuando les hablaba y cuando les compartía las Escrituras. La desesperanza se convirtió en esperanza. Versos 33 y 34. Están a una distancia de 10, 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Sí? Porque casi llegaron a Emaús y de ahí retornan. Y levantándose en la misma hora, se entiende que ya es noche. Por eso invitaron a Jesús a que se quedase y pasase a cenar con ellos porque ya era oscura. Pero es aquella misma hora, es decir, a pesar de los peligros, de la oscuridad, ellos toman valor, hermanos. Revive la esperanza en ellos. Y la acción fue esta. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. También podemos constatar, hermanos, que sus espíritus opacados se convirtieron en espíritus avivados. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Corazones avivados. Como ya he mencionado, el mismo texto lo presenta, hermanos, es la resurrección de Jesús, que se nos presenta aquí como una realidad manifiesta, como la base sobre la cual las vidas son transformadas, las condiciones son renovadas, los ojos son abiertos, los corazones avivados, la fe, esperanza, hermanos, se despierta una vez más. Pero también este pasaje de la Escritura nos hace hincapié sobre esta realidad.
Jesús ha resucitado. Es una realidad manifiesta, pero no creída. Sí. Muchas doctrinas, muchos conocimientos sabemos, pero no siempre se cree. Insisto, las escrituras son para ser sabidas, pero también para ser creídas. Se hizo necesario, hermanos, que las escrituras entraran en escena. Tuvieron que ser recordadas, como en el caso de las mujeres que se acordaron las palabras del Señor. Tuvieron que ser interpretadas, lo que hace Jesús para con los de caminos de Emaús, pero también tuvieron que ser cumplidas. Desde el verso número 7, cuando dice es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Eso era conforme a las Escrituras. Verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso tenía que acontecer. Y el verso 44, que es en el caso de los discípulos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hermanos. Sin las cuales entonces todo era sombrío, desesperanzador e incierto. Mas cuando fueron abiertas, tomaron su lugar en la mente y en el corazón de los discípulos, hasta entonces tomaron sentido. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Ahora, como consecuencia, hermanos, aquí el maestro por experiencia y ahora sí que, hermanos, como el perfecto maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y tomemos en cuenta que Él, no solo con los de Emaús, también con sus propios discípulos, a la luz de las Escrituras, les abrió el entendimiento. Ahora, ¿qué relación guardaba Jesús con las Escrituras? Porque podemos entender y creer que Jesús debería conocerlas y saberlas, ¿sí? Pues todo por él fueron hechos todas las cosas, ¿verdad? Esas son las que dan testimonio de mí. En el mismo relato del libro de Lucas, hermanos, en sus contextos de sus inicios en sí, se nos dice que Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, creció no solo en estatura, también creció en gracia para con Dios y los hombres, pero también se nos precisa que creció en conocimiento. El capítulo 2, verso 40, así lo dice, el niño crecía. Y el verso 52 dice, y Jesús crecía. Y en estos 4 aspectos de la vida. En especial entendemos, hermanos, que creció en el conocimiento de las Escrituras. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque al respecto, Lucas registra que a su temprana edad Jesús estuvo entre los doctores de la ley. ¿Sí? Y ahí el texto dice, hermanos, que ellos se sorprendían de su entendimiento, de su sabiduría. Jesús se expuso a las Escrituras desde muy pequeño. Se entiende eso, hermanos, puesto que la dinámica de la vida judía era crecer con las Escrituras. ¿Sí? Desde el Shema, que es Deuteronomio 6 al 7, a los padres se les dice, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y también les dice, y las repetirás a tus hijos. Y bueno, eso se constata en 2 Timoteo 3:15, en la persona de Timoteo, al cual se le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. Desde la niñez. Cuando Jesús, hermanos, crece, 30 años, inicia ministerio, un ministerio público, él continúa en relación con las Escrituras. Puesto que fue una sinagoga, lee las Escrituras en esta y anuncia su cumplimiento en ese momento. Esta palabra se ha cumplido hoy en mi persona. Y está citando el libro del profeta Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para hacer esta labor, hermanos. Bien, así como en este capítulo 24 podemos constatar, hermanos, que Jesús en el cierre de su ministerio terrenal demostró
que las escrituras se han cumplido y que todo cuanto ha venido sucediendo es conforme a las escrituras y gira en torno a su persona. Ahora, mucho conocimiento pueden haber de las escrituras, hermanos, pero aquí se hace necesario este momento, que le tomemos sentido a las escrituras. Porque una de las preguntas que tenemos que responder es, ¿por qué Dios nos dejó las escrituras? ¿Para qué Dios nos dejó las escrituras? ¿Por qué tenemos que apelar a las escrituras? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se tenía que decir a la ley y el testimonio? ¿Por qué Mateo tiene que decir para que la escritura se cumpliera? Y el mismo Jesús, hermanos, reinterpretara las escrituras. Bajo la expresión de Mateo, a vosotros os fue dicho esto, mas yo os digo. Es decir, tenemos que tomar y ir al sentido que verdaderamente la palabra de Dios tiene. Es una labor ardua, hermanos, pero sabemos que el Espíritu Santo también da testimonio. Y luego Lucas registrará, pero en el libro de Hechos, capítulo 8, el caso de Felipe el etíope, que lee las escrituras, pero no las entiende. Y hace la misma labor que Jesús hizo con los discípulos. Partiendo de esa escritura, dice, y pasando por los profetas, les habló el evangelio de Jesús. Es un proceso, hermanos, sí, pero todos tenemos que ser enseñados. Pues la gran comisión no es solo predicar y bautizar, también es enseñar todas las cosas que Jesús os habló, os enseñó. Por eso habrá, aunque quizás no logre todo el impacto, hermano, pero aún como denominación, pues tenemos un grupo de catecúmenos, para que cuando menos lo básico se conozca y se sepa qué es la fe, qué es la iglesia y qué es la palabra de Dios y las doctrinas elementales de la fe cristiana. Ese es un proceso que cuesta trabajo y algunos quisieran, quizás, vamos a saltarla, ¿no? Pero sí se hace menester, hermanos, el discipulado. Ahora, ¿qué tienen que ver las escrituras con nosotros entonces? El creyente y las escrituras. ¿Por qué reiterar ello? ¿Por qué nos tienen que recordar la B-I-B-E-I-L-I-A? La Biblia. Nos tienen que hacer toda una travesía por la Biblia. Porque es la palabra y sigue siendo la palabra de Dios. Reitero, hermanos, que partí diciendo que hemos de tomarle el sentido a las escrituras hasta llegar al grado de que sean las escrituras que tomen nuestro sentido. Hay muchos factores que están presentes, se harán presentes para que la luz de la palabra no brille, ilumine en nuestras vidas. Y recordemos el libro de Hechos, cuando por ahí había un mago que quería apartar a Sergio Paulo del conocimiento que Pablo le estaba mostrando de la verdad de Dios. Dice así el texto literalmente, quería apartarlo de la doctrina del Señor, o que no supiese de la doctrina del Señor. Para ello somos conscientes que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, el acompañamiento de nuestros hermanos de mayor experiencia en el entendimiento de las Escrituras, pero también requeriremos de humildad. La humildad, hermanos, para que sea Dios que nos enseñe, que abra nuestros ojos del entendimiento para que miremos las maravillas de su ley, por lo cual necesitamos cultivar o seguir cultivando una actitud de aprendiz, es decir, la disposición a ser enseñados. Uno de los textos que citábamos por la mañana es el Salmo 32:8. Te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Recordemos, hermanos, entonces que el mismo Señor Jesús señaló que el saber es también una cuestión del querer. ¿Sí? Porque hay cosas que deberíamos saber, pero no estamos dispuestos a aprenderlas. O no tenemos la disposición a que se nos las enseñen. ¿Sí?
Juan 7:17, Jesús hablaba a los judíos y le dijo, todo el que quiera saber si la doctrina que hablo es de Dios o de los hombres, ¿sí?, tiene que creerme a mi palabra. O sea, solo el que quiera saber, ¿sí? O sea, y no sé si ahí estamos allí nosotros, hermanos. Si verdaderamente queremos saber. Y una vez más se hacen necesarias las acciones de Dios en la vida. Como en el caso de Lidia. El libro de Hechos 16:14 nos dice que Dios le abrió su corazón y estuvo atenta a la predicación del apóstol Pablo y creyó. Usó la expresión que yo sea fiel al Señor. O en el caso de Apolos, un hombre muy elocuente, versado en las escrituras del Antiguo Testamento, pero que de inicio adquirió un conocimiento parcial y no total de las escrituras. Se nos aclara en Hechos 18, 24 al 28, que su conocimiento era hasta Juan el Bautista. Así que tuvo la necesidad de que Priscila y Aquila le expusieran más claramente el camino de Dios. Mis amados hermanos en el Señor, entonces, una vez más, durante este mes estuvo haciendo hincapié en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Que todo lo que hasta aquí se nos ha mostrado a la luz de las Escrituras, que esto quede en mente y en corazón y sea tangible en cada acción. Por lo cual, hermanos, no pasemos por alto el poder de las Escrituras. Sí. No pasemos por alto el poder de las Escrituras. Recordemos que la palabra de Dios convierte el alma y hace sabio al sencillo, según el Salmo 19:7. Que es necesario tomarla de continuo, como lo presenta el apóstol Pablo en Efesios 6:17, que vivamos con la espada del Espíritu, aclarando que es la palabra de Dios, la cual es capaz de remover y reordenar el interior y la vida misma, como lo presenta el libro de Hebreos 4:12, que es como espada que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, ser expuestos a la palabra, ser confrontados con las palabras, ser transformados por la palabra? Porque a veces los criterios humanos, las opiniones humanas, nuestra propia sabiduría tienden a tomar control sobre vuestras vidas y verdaderamente es la palabra de Dios la que tiene que obrar. Primero, hermanos, tengamos presente que las Escrituras tienen poder, siguen teniendo poder. Y lo segundo, hermanos, que no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Salmo 19:8, hermanos, dicen que la palabra de Dios alegran el corazón. La palabra de Dios como tal, ¿sí?, alumbran los ojos. Así lo presenta este pasaje. Deleitémonos y meditemos de continuo en estas, como lo presenta el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y hoy observaba, hermanos, una imagen. Usted quizá ha ido en algún recinto, ¿verdad?, en alguna de las tiendas grandes. Hay por allí en un marco como una toma de un extintor, ¿verdad? Y rompas en caso de incendio. Me llamó la atención una imagen que compartieron y que colocan allí no un extintor, sino a la Biblia. Y colocan la leyenda: rompas en caso de falta de sabiduría. No sé cuántos han roto. Sí. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios nos le deja traer su palabra según el libro de Santiago 1:5. Así como la luz, hermanos, el amanecer llegó a la vida de estas personas.
Que la luz de un nuevo amanecer también llegue a vuestras vidas cuando la Escritura tome sentido en ellas. Es posible, hermanos, que ese nuevo amanecer llegue. Es por mediación de nuestro Señor Jesucristo, quien trajo, dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad de los hombres. Y es por la iluminación del Espíritu Santo, pues este capítulo 24 así cierra. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Que la guía del Espíritu Santo sea en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermano. Todos tendremos la lucha contra la carne, pero necesitamos seguir andando en el Espíritu. Que su gracia y su favor siga siendo en nuestras mentes y en nuestros corazones para que verdaderamente, hermanos, si las Escrituras le tomamos sentido a las Escrituras, con el paso del tiempo, las Escrituras tomarán nuestro sentido. Y verdaderamente la palabra de Dios morará en abundancia en vosotros. Y podremos aconsejarnos, exhortarnos, instruirnos, redarguirnos los unos a los otros, en base a lo que Dios quiere. Y no serán mis palabras las que convenzan, sino será el Espíritu a través de la misma palabra que Él inspiró. Amén. Vamos a continuar.